Evangelio de hoy. Viernes, 6 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, le contestó, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Le volvió a preguntar por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, le contestó, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas, le dijo. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, te vestías y tú mismo andabas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo señalando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo: sígueme. Una llama que aún arde en la ceniza. Después del amanecer junto al lago. Después de la pesca milagrosa. Después del pan y los peces compartidos en la brasa encendida por las manos del resucitado. Sucede este diálogo íntimo, delicado y transformador. Jesús se vuelve hacia Pedro. No para reprocharlo. No para juzgarlo por su negación reciente, sino para mirarlo con amor. Para rescatarlo del abismo interior donde su alma había caído. En ese encuentro hay silencio contenido. Memoria dolorosa. Pero también una ternura infinita que busca restaurar con palabras aquello que fue herido con palabras. El fuego de la triple pregunta. Jesús no hace una pregunta informativa. No necesita saber nada que no sepa. Su pregunta es purificadora. Es un fuego que sana. Que consume la culpa y transforma la herida en espacio de amor renovado. ¿Me amas? 3 veces lo repite. Como si cada negación de Pedro encontrara ahora su contrario sanador. Cada vez que el maestro pregunta, se abre una grieta en el muro de la tristeza. Y por esa grieta penetra la luz de una esperanza nueva. Un amor herido que se entrega de nuevo. Pedro no responde con grandilocuencia. No promete imposibles. No finge que nada ha pasado. Él se entrega tal como está. Roto, arrepentido, desnudo de orgullo. Y su única respuesta posible es humilde. Señor, tú lo sabes todo. Es la confesión de quien ya no se apoya en sí mismo, sino en el amor que lo sostiene. Pedro ya no habla desde la autosuficiencia, sino desde la verdad desnuda del corazón humillado. El pastor que confía en su oveja rota. Lo asombroso no es que Pedro diga que ama, sino que Jesús le crea. Le confía su rebaño. Lo constituye pastor de su pueblo. Le encarga cuidar aquello que él ama con todo su ser. Jesús no elige a Pedro a pesar de sus heridas, sino a través de ellas. Porque solo quien ha caído y ha sido levantado puede ser testigo de la misericordia. Solo quien ha llorado su traición puede sostener a otros en la fragilidad. La ternura como alimento del rebaño. Apacienta mis corderos. Dice Jesús. No le pide grandes estrategias. No le exige fuerza ni poder. Le pide ternura. Le pide pastorear con el amor que él mismo ha recibido. Cuidar es amar con actos pequeños y constantes.
Es estar presente, es guiar sin imponerse. Es proteger sin dominar. Es cargar sobre los hombros sin reclamar. Pedro está llamado a ser rostro de la misericordia que lo rescató. Del discípulo inseguro al testigo entregado. En este momento comienza la verdadera vocación de Pedro. No en su seguimiento inicial, ni en sus promesas entusiastas, sino en este acto de amor humilde. En esta declaración sencilla que brota de un corazón herido y sincero. Aquí Pedro se convierte en roca. No por su fuerza, sino por su confianza. No por su perfección, sino por su disponibilidad a amar hasta el final. Incluso cuando el amor le conduzca por caminos que no elegirá. El anuncio de una entrega futura. Jesús le revela a Pedro cómo será su final. No como amenaza, sino como anticipo de su transformación definitiva. Le dice que otro lo llevará donde no quiera. Le habla de la cruz que le espera. Pero también de la fidelidad que lo sostendrá hasta ese día. Ya no habrá negación, ya no habrá huida. El amor sanado se volverá fidelidad fecunda. Y su muerte será semilla para muchos. Sígueme, la invitación constante. Y después de todo esto, después de restaurar la relación. Después de confiarle su iglesia. Después de hablarle de su cruz. Jesús no le pide más que una cosa, sígueme. El mismo verbo del comienzo, pero ahora con otro peso. Ahora seguir significa caminar en comunión íntima con Cristo. No como héroe, sino como amado. No como quien quiere salvar a Jesús, sino como quien se deja salvar por él cada día. Nosotros también somos Pedro. En Pedro estamos tú y yo. Con nuestras negaciones silenciosas. Nuestros miedos, nuestras caídas, nuestras promesas rotas. Pero también con nuestras lágrimas sinceras. Nuestras oraciones tartamudas. Nuestros pequeños actos de amor. Y a nosotros también, una y otra vez, el Señor nos pregunta, ¿me amas? No para avergonzarnos, sino para recordarnos que todo empieza desde ahí. El amor que restaura lo quebrado. La historia de Pedro no es la historia de un líder sin fallas, sino la de un hombre alcanzado por una gracia mayor que su culpa. Esa es la verdadera esperanza que brota de este pasaje. Que no importa cuán lejos hayamos caído. Si aún queda una chispa de amor en nosotros, el Señor la avivará con su aliento. Y de las cenizas, hará nacer la llama de una vocación más profunda. Más fiel, más humilde y más fecunda. La herida convertida en fuente. Pedro ha sido herido. No por el golpe de los soldados. Ni por el miedo de aquella noche oscura. Sino por la herida que él mismo se infligió al negar al Maestro. Esa herida lo acompañaba, silenciosa y persistente. Como una espina clavada en el alma. Pero en este encuentro junto al lago. Esa herida no es ocultada, ni ignorada, sino tocada por Jesús. Como quien coloca el bálsamo justo donde más duele. Y de ahí brota una fuente nueva, una ternura nueva, una entrega nueva. El lenguaje del amor quebrado. Pedro ya no se presenta como el primero, ni el más fuerte, ni el más valiente. Ahora su lenguaje es otro. Es el de quien ama con conciencia de su fragilidad. De quien sabe que su amor no es perfecto. Pero es real. No es un amor altivo, sino humilde. No es un amor que promete no fallar, sino que confía en la paciencia del otro. Es el tipo de amor que más desea el corazón de Cristo. Porque es un amor que se abandona.
que no se sostiene en sí mismo, sino en la fidelidad de Dios. Una vocación renovada desde la misericordia. Este momento no es solo reconciliación, es también misión. Pedro es rehabilitado, pero también enviado. Jesús le encomienda una tarea inmensa, no como premio, sino como consecuencia del amor que ha sido renovado en su corazón. El amor recibido no puede quedarse estancado. Necesita expresarse en el cuidado de otros, especialmente de los más vulnerables. Los pequeños, los corderos del rebaño. Apacentar desde la experiencia de la caída. No se puede cuidar verdaderamente si uno no ha conocido el sabor de la caída. Quien ha caído y ha sido levantado puede comprender mejor a quienes también tropiezan. Pedro no será un pastor distante, ni un juez frío, ni un guía sin cicatrices. Será un pastor con olor a oveja, que no teme ensuciarse las manos, ni ofrecer su hombro como descanso. Un pastor que sabrá llorar con los que lloran, y levantar con suavidad a los que tropiezan. El perdón que eleva sin humillar. Jesús no trae a colación la noche del patio, no lanza reproches. No utiliza la vergüenza como herramienta de cambio. Lo que hace es infinitamente más humano y más divino a la vez. Invita a Pedro a hablar del amor. Porque donde ha habido pecado, sobreabunda la gracia. Y el amor dicho y afirmado en medio del dolor vale más que cualquier promesa entusiasta del pasado. Una fidelidad que ya no necesita pruebas. Pedro ya no busca destacarse, ni competir, ni ser el primero en correr. Él ha sido alcanzado por algo más fuerte que su necesidad de demostrar valor. El amor inmerecido, la mirada que lo sostiene. La confianza que Jesús deposita en él. Ahora su fidelidad nace del reconocimiento de su pequeñez. Y esa fidelidad será más firme, porque se apoya en la misericordia. La fecundidad de un corazón reconciliado. El corazón herido de Pedro no es un obstáculo para su misión, sino su mayor tesoro. Porque de ese corazón brotará una ternura inagotable. Una compasión que sabrá tocar a los más heridos. Una palabra de aliento para los que ya no creen en sí mismos. Su liderazgo no será autoritario, sino entrañable. No será distante, sino encarnado, no será rígido, sino misericordioso. El seguimiento que no termina nunca. Cuando Jesús le dice sígueme, no está cerrando un ciclo, sino comenzando otro. El seguimiento no es un hecho consumado. Es una llamada que se renueva cada día. A Pedro se le pide caminar detrás del Maestro, sin anticiparse, sin imponer su paso, confiando incluso cuando el camino sea oscuro. El seguimiento de Pedro será ahora más sereno, más entregado, más silencioso. El amor que prepara para la cruz. Jesús le habla claramente, llegará un momento en que otro lo ceñirá. Lo llevará donde no quiera. Es la cruz que lo espera. No como castigo, sino como culmen del amor. La cruz que Pedro había rehusado aceptar para su Maestro. Ahora será su camino, pero no desde la rebeldía, sino desde el amor. Será su respuesta plena. Su entrega definitiva, su sí hasta el extremo. Nuestra historia aún escrita en la arena. Así como Pedro fue restaurado y enviado. Cada uno de nosotros está llamado a vivir esa misma dinámica de amor sanador. Nuestras caídas no son el final. Nuestras negaciones no son lo que define nuestro destino. El Señor se sienta con nosotros junto al fuego de la vida. Y con voz suave nos pregunta, ¿me amas?
Y si aún queda en nosotros un poco de amor, por pequeño que sea, Él sabrá avivarlo, soplará sobre nuestra ceniza. Y nos enviará de nuevo, no como perfectos, sino como reconciliados. La mesa del perdón. La escena transcurre junto al fuego, donde ya han compartido el pan y el pescado. Es una mesa silenciosa, distinta a aquella última en Jerusalén, pero con una profundidad aún más honda. Es la mesa donde no se discute quién será el mayor, sino donde el mayor se inclina para restaurar al que ha caído. En esta mesa no hay acusaciones, sino ternura. No hay palabras duras, sino preguntas suaves que penetran como espada de dos filos. Jesús no enumera los errores, ni repasa los hechos, ni reclama lo que se perdió. Solo pregunta, ¿me amas? 3 veces, como 3 fueron las negaciones. Pero cada pregunta no es una herida que se reabre, sino una caricia que cicatriza. Una pregunta que penetra dulcemente en el alma de Pedro. No para castigarla, sino para sanarla desde adentro. La vulnerabilidad que libera. Pedro no responde con seguridad, ni con presunción. Responde desde su herida. Señor, tú lo sabes todo. Él ya no defiende su honor, ni se escuda en sus intenciones. Se deja conocer completamente. Se expone a la mirada del resucitado, no con temor, sino con confianza dolorosa. Y ese es el momento en que el corazón se libera. Cuando ya no tenemos que sostener máscaras, ni defender imágenes, ni aparentar una perfección que no poseemos. Jesús acoge esa verdad desnuda, esa humildad recién aprendida. Y con esa materia tan frágil, levanta una vocación inquebrantable. Lo que parecía un final, es apenas el inicio. El amor que purifica la memoria. Cada vez que Pedro escuche un gallo al amanecer, ya no lo vivirá como una condena, sino como un recuerdo redimido. La herida no será borrada, pero sí transformada. Jesús no elimina el pasado, lo purifica. No borra la memoria. La redime. Por eso el perdón de Dios no es olvido. Es transfiguración. La misma historia que antes nos oprimía, ahora nos recuerda cuánto hemos sido amados. La memoria sanada es fuente de compasión, de humildad, de sabiduría. Pedro no podrá olvidar lo que vivió. Pero eso no será un peso, sino una llama que lo mantendrá humilde y vigilante. El nuevo rostro del discipulado. Sígueme, le dice Jesús. Pero esta vez el seguimiento no será con pasos apresurados, ni con pretensiones de grandeza. Será un seguimiento hecho de docilidad, de abandono, de obediencia amorosa. Pedro ya no elegirá a dónde ir, ni se vestirá por sí mismo. Otro lo llevará. Es la imagen de la total entrega, la imagen del mártir. Del que no vive ya para sí, sino que ha sido conquistado por el amor. Ese es el verdadero discípulo. El que ya no vive según sus planes, sino que ha hecho del corazón de Cristo su única brújula. Una ternura que abre horizontes. Jesús no solo restaura a Pedro, lo ensancha. Lo hace capaz de amar a muchos, de alimentar a otros, de cuidar lo más precioso, las almas. Es un amor fecundo, que no se repliega en sí mismo, sino que se multiplica en el servicio. Pedro no es invitado solo a reconciliarse con su pasado, sino a abrirse al futuro. No a mirar solo su historia, sino a abrazar la historia de muchos otros.
con la misma ternura con la que fue abrazado por Jesús. La vocación del que ha sido amado. Quien ha sido mirado con tanta paciencia. Quien ha sido llamado por su nombre en el dolor. Quien ha oído su nombre repetido como eco de una ternura infinita. No puede guardar ese amor solo para sí. Pedro ahora está llamado a hacer por otros lo que Jesús hizo con él. Mirar sin juzgar. Esperar sin impaciencia. Levantar sin reprochar. Confiar aun cuando el otro haya fallado. Ese será su camino de fecundidad. No los grandes discursos. Ni los prodigios. Sino la ternura fiel. Una iglesia nacida del perdón. La iglesia que brota de este evangelio no nace de la perfección, sino del perdón. No es edificada sobre roca inquebrantable, sino sobre un corazón quebrantado que ha sido restaurado. Y eso la hace más humana, más creíble, más parecida a su Señor. Porque es una iglesia que no tiene miedo de la fragilidad. Porque ha sido visitada por la gracia en lo más hondo de su herida. Esa es la iglesia que necesitamos ser. Una iglesia que no se presenta como fuerte, sino como sanada. No como impecable, sino como amada. No como autoridad rígida, sino como comunidad que cuida.